Bienvenidos y bienvenidas a lo que es Diálogos Periféricos Podcast nuevamente. Ya este sería nuestro quinto episodio y por fin nuestro primer invitado hombre, porque curiosamente pues todas las primeras invitadas han sido mujeres, algo pues natural, no sé, en mi entorno creo yo. Y con un tema muy especial que a mí como estudiante de filosofía siempre me ha llamado la atención, no tanto para estudiarlo, sino porque para mí me parece que la teología, que es el tema que vamos a hablar hoy, es un tema fundamental en nuestro tiempo, porque aún hoy hay manifestaciones sobre querer darle significado, por así decirlo, más allá de lo físico a nuestra existencia, por lo cual la religión siempre ha sido un tema, ámbito del cual también se encarga la teología, y no solamente por eso. Y para hablar de este tema traje a un especial desde el sur. Él es Agustín Podesta, nos va a hablar un poco de quién es él. Yo justamente lo conocí porque por seguir páginas de filosofía en Instagram me encontré con su perfil de enseñanza, por así decirlo, que se llama Hablemos de Teología, lo cual me pareció muy interesante porque yo he visto perfiles así anteriormente, pero a mi parecer, y esto es un prejuicio personal, creo yo, son muy dogmáticos, ¿no? Entonces, me llamó la atención el perfil de Agustín, también porque él es, tengo entendido, doctor en teología, y ya nos va a hablar un poco de su perfil. Y hoy, pues el tema fundamental va a ser teología de la liberación, una rama de la cual no se habla mucho y pues poco he escuchado de este tema en lo que es la decolonialidad, ¿no? Y justamente me causa ese montón de dudas, por lo cual, pues, Agustín, te doy el espacio para que te presentes y podamos iniciar lo que sería este quinto episodio del podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Soy un apasionado de la teología y bueno, también como en el perfil que mencionabas, Hablemos de Teología, soy un apasionado y me gusta hablar del tema. Eh, bueno, mi nombre es Agustín Podestá, soy magíster en teología, el doctorado lo tengo en tratamiento, lo estoy llevando adelante, tengo 33 años, estoy felizmente casado y tengo un bebé de 1 año y medio ya es nene, ya empieza jardín. Bueno, eh, sí, soy magíster en teología por la Universidad Católica Argentina, vivo en Buenos Aires, Argentina, ciudad donde nací y viví toda la vida. Y soy profesor de Teología, Filosofía y Ética en la Universidad del Salvador, que también es una universidad privada fundada por jesuitas, acá en Buenos Aires, y profesor de Historia de la Iglesia, porque dentro de la teología me interesa mucho lo que es la dimensión histórica, tanto la historia como la conocemos de forma académica, la historia sin más, y también la dimensión histórica de la teología y en este caso de la religión y de la relación de Dios con la historia. Qué genial, Agustín. Y justamente, bueno, en mi caso, yo que soy estudiante de filosofía, tengo un bloque muy amplio que es historia de la filosofía, en el cual pues hay un bloque específico en el cual vemos autores, ¿no? Y todo esto. Hay una clase que se llama historia de la filosofía medieval, que fue donde yo vi teología, pero 3 meses considero yo, o más de 3 meses es muy poco para ver lo que es la era medieval, ¿no? Porque fue demasiado extensa. Y de hecho, pues justamente mi enseñanza, pues debo decirlo, estuve en un colegio católico por 6 años, lo que fue ciclo básico y bachillerato, lo que le decimos acá, no sé cómo se dirá en otros lugares, en un colegio franciscano, ¿no? Entonces mi crianza fue católica, franciscana, y también fui muy católica en mi niñez. Curiosamente también cuando era adolescente, pues me empezó a aborrecer lo que era el tema de la religión, y volverme a encontrar pues con la teología ya en la universidad para mí fue como no sé, un golpe, por así decirlo, en la vida. No soy como creyente católica, cristiana, evangélica, mormona, lo que sea, pero sí tengo, digamos, mi propio estilo de ver como la espiritualidad, porque para mí sí es fundamental que el ser humano tenga una espiritualidad, y que justamente también es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Con Agustín. Y la primera pregunta que le haría sería, para aclarar en primer momento, ¿podrías explicarnos qué es la teología, ya que normalmente las personas creen que la teología es directamente un sinónimo de religión o que solamente se encarga de la religión? Bien, sí, suele confundirse muchas veces. Una vez estaba
cuando estaba estudiando en la facultad, y bueno, me estaba tomando un taxi, y el taxista me preguntó qué estudiaba, y le dije teología. Por lo general escucho respuestas de lo más variadas cuando digo que me dedico a la teología, y este señor me contestó, un doctorado en catequesis. Bueno, me causó gracia la respuesta, pero me dijo que algo dice, ¿no? Algo dice del común que se suele tener, ¿no? Del inconsciente colectivo, del concepto. La teología es la ciencia que estudia la revelación de Dios en la historia. Podríamos decir muy sencillo y muy rápido, es la ciencia de Dios, es decir, tiene a Dios como objeto de estudio, y también tiene a Dios por principio, ¿no? Porque es una ciencia que brota de la misma relación de Dios con el ser humano. Por eso, si nos ponemos un poco más técnicos, por así decirlo, diríamos, es eso, ¿no? Es la revelación de Dios en la historia, es decir, Dios se revela en la historia, Dios se da a conocer en la historia, quiere entablar una relación de amor con el ser humano, y comienza su camino de revelación, ¿no? Así como el revelado de las fotos antiguamente, ¿no? Revelar algo que estaba oculto, es decir, Dios se quiere dar a conocer, Dios quiere entrar en comunión con el ser humano, y por eso se revela, es decir, se da a conocer, se manifiesta en la historia. El momento culmen, por supuesto yo esto no lo aclaré, pero me parece que es importante, me dedico a la teología católica, dentro de la confesionalidad católica. Después esto podría ser paréntesis, ¿no? Esto podría ser una gran pregunta. Bueno, ¿qué significa ser católico? Bueno, esto es otro gran dilema y otro debate, ¿no? Tema para debatir en otro momento, ¿no? Pero también decir, así como decimos la iglesia, yo siempre digo, a mí la expresión la iglesia no me dice nada, tampoco me dice la expresión ser o no ser católico, ¿no? O creer o no creer en Dios. Hay muchos matices en el medio. En este sentido, como para redondear con la pregunta, la teología es específicamente el estudio científico, porque tiene rigor de ciencia, de cómo Dios se manifiesta en la historia, cómo Dios se ha manifestado desde el primer encuentro con aquel primer pueblo de Israel. De alguna forma también se dio a conocer por medio de la creación, y por la creación también conocemos al Creador, pero de una forma particular se da a conocer en el pueblo de Israel, con el momento más importante, el momento culmen, decimos, con Jesús. En Jesús encontramos la revelación de Dios en su mayor esplendor, por así decirlo, el mayor momento, digamos, porque es Dios mismo quien entra en la historia haciéndose un ser humano, y manifestando quién es Dios, ¿no? Porque esto, como decías recién, la cuestión espiritual, ¿no? No es solamente espiritual desencarnado, sino todo lo contrario. La revelación cristiana lo que nos dice es que Dios es carne, es que Dios es ser humano, de modo tal que no existe algo que sea solamente corporal versus algo solamente material. Por lo menos para la teología católica, lo material es espiritual y viceversa. Porque en Jesús encontramos que Dios se ha hecho hombre, ¿no? Como reza el Evangelio de Juan, ¿no? La palabra se hizo carne, ¿no? Que iba a decir, bueno, y en Jesús, perdón, y luego en la iglesia, es decir, en la iglesia, que también es un concepto muy amplio, ¿no? Por lo general cuando decimos la iglesia pensamos en la iglesia católica. Bueno, no, es muchísimo más que la iglesia católica. La iglesia es la comunidad de cristianos que siguen a Jesús, ¿no? En un contexto. De modo tal que que Dios se sigue todavía revelando de otras formas, ¿no? Se sigue manifestando de otras formas. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sigue aleteando en la creación, ¿no? Hoy, por ejemplo, una nota que leí esta mañana, como para poner un ejemplo concreto, para que se entienda y no quede tan teórico, los movimientos populares, para también linkear con el tema que nos trae hoy, ¿no? La teología de la liberación, una nota que salió en el Observatorio Romano y en Religión Digital, los movimientos populares en América Latina como un signo de Dios en la historia, como un signo de Dios presente hoy en la historia. No es decir, si hoy tenemos que buscar a Dios presente en la historia, tenemos un montón de lugares donde hoy podemos encontrar que Dios está presente. Bueno, mira, aquí hay uno particular, ¿no? Los movimientos populares es un signo de los tiempos, ¿no? Lo que decimos una manifestación particular, especialísima. También podríamos decir en los pobres. También, por supuesto, en los sacramentos, en las acciones litúrgicas, ¿no?
pero también en otros lugares, si se quiere, más descentralizados. A lo que estamos acostumbrados, ¿no? En el rostro del pobre me encuentro con Jesús, ¿no? Esto lo dice Jesús. Eh, es decir, hay una presencia especial de Dios en la historia que también entra en el estudio de la teología, por eso lo aclaro, ¿no? Porque también este tipo de manifestaciones de Dios en la historia hoy también son parte del quehacer teológico, ¿no? No es solamente algo que pasó hace 2000 años, ¿no? Sino es algo que todavía hoy sucede, Dios está presente hoy. Gracias. Justamente eso último que decís, Dios está presente hoy. Es bien como súper difícil hablar de este tema hoy en día cuando la gente pensaba, ¿no? que Dios era algo así como un ser al que ibas, a donde te ibas prácticamente a quejar de tus problemas y que al no encontrar solución a las increíbles problemáticas que existen hoy en día a nivel global, pues mucha gente ha perdido la fe, ¿no? Y hace poco también he hablado con un amigo mío de que él me exponía, me encantaría tener fe, me encantaría tener algo en que creer como creen esas personas, pero realmente no puedo. Y para mí, la categoría fe, pues también viene de la edad medieval, bueno, vos has de saber más que yo, y la connotación que tiene siempre también solamente la ligamos como al tema de la religión, ¿no? Y estas manifestaciones de lo que es la religión, de lo que es tener una creencia, de lo que es tener una fe, pues se han transformado, digamos, por así decirlo, por el espíritu de la época, de todo el tiempo que ha estado pasando y que justamente vos, como ese papel de historiador, has de conocer mucho más a profundidad y que ya aterrizándola al contexto de la colonización en ese momento a donde pues Europa se topa con otros continentes que tienen una cosmovisión muy diferente y que dentro de esa cosmovisión está el tema, ¿no? De la religión, de quién es tu Dios o quiénes son tus dioses y que justamente lo vieron como herejía, como algo, no sé si podría utilizar la palabra satánico, y que vienen pues a evangelizar, a enseñar sus creencias religiosas y todo eso, ¿no? Por eso vamos a hablar justamente de lo que es la teología de la liberación, que si mal no entiendo también es un movimiento que empieza pues a querer ahondar en esas concepciones tradicionales, por así decirlo, y que podrías pues, como lo dice la siguiente pregunta, definir la escuela de la teología de la liberación, dónde surge, en qué contexto y quiénes fueron sus exponentes. Sí, bien. La teología de la liberación es un movimiento, porque también así como hablamos de, algo que no dije, pero no, así como hablamos de teología, también en realidad hoy por hoy tendríamos que hablar de teologías en plural, ¿no? Esto sucede en muchos ámbitos y en muchos tipos de estudios hoy sociales, porque pensamos que la teología es una sola cosa y en realidad hay tantas disciplinas y escuelas teológicas que hasta yo podría decir, bueno, si a eso que ustedes le dicen teología, mejor a mí ni me llamen, ¿no? Para eso. Porque yo en muchas cosas no, inclusive con personas que tengan la misma fe, ¿no? Pero bueno, también eso nos llevaría también a otro debate, ¿no? Por eso se habla de teologías. Y en este contexto aparece la teología de la liberación, que si bien el mayor auge lo tiene en América Latina, en realidad ya encontramos indicios dentro de un movimiento que también se inicia en Europa, sobre todo en Francia, perdón, pero de alguna forma también estaban presentes los aportes, o más bien las motivaciones de la teología de la liberación, también las podemos encontrar mismo en teologías de tipo españolas, sobre todo de francesas, ¿no? Pero bueno, yo como historiador ahí digo, bueno, pero también es cierto que los procesos independentistas surgen, esto sería para historia, ¿no? Pero para que se entienda lo que quiero decir, los procesos independentistas y los ideales de liberación en los distintos procesos independentistas, sobre todo en América Latina, por lo menos la América hispana, surge por la conciencia que el cristianismo europeo le trae. Porque la formación y la teoría que sustenta los procesos independentistas es cristiana europea, sobre todo de cuño, podríamos ahí ver la influencia del jesuitismo, de los franciscanos, ¿no? Los dominicos, bueno, y las ideas que ellos traen. Sin embargo, para responder concretamente al tema de la teología de la liberación, bueno, es una teología que, despegándose un poco de la teología europea tradicional hasta ese momento,
que es la teología, lo que podríamos decir las teologías, por un lado, las postmedievales, por llamarlo de alguna forma, como hoy diríamos, ¿no? Que vuelven a las filosofías, sobre todo a la escolástica, lo que fue la neoescolástica, y también distanciándose, y también queriendo hacer más bien una teología más pastoral, una teología que esté más en contacto, también por diversos problemas que estaba teniendo la Iglesia en Europa, en el contexto de lo que sería el pre-Concilio Vaticano II, que es el último concilio que tuvo la Iglesia a mediados del siglo XX, que implica no tanto un desafío dogmático como sí un desafío pastoral. O sea, el Concilio Vaticano II no define dogmáticamente lo que podríamos ver en otros concilios, o más bien en todos los concilios de la historia de la Iglesia. El Concilio Vaticano II en el siglo XX se da la tarea de hacer más bien un concilio pastoral, es decir, un concilio que se acerque, ¿no? Que acerque la Iglesia al mundo. Y en este sentido aparecen distintas corrientes que empiezan a estudiar las raíces cristianas en términos de liberación. Esto quizás le suene extraño a alguien, pero la teología como tal, el estudio de la revelación de Dios en la historia, especialmente en el contexto del primer cristianismo, estoy hablando del siglo II, III, surge, y antes también, perdón, ya a finales del siglo I, surge como una reacción política. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología política, la teología de la liberación es una teología política, es un planteo político desde la teología, pero ya encontramos raigambre, y de hecho es lo que surge en estos estudios en el siglo XX, de los primeros siglos de la Iglesia, donde los primeros cristianos eran perseguidos, recordemos que hasta el año 325 la Iglesia es perseguida, en el contexto del Imperio Romano, porque los cristianos se oponían a adorar a los dioses romanos, especialmente el culto al César, ¿no? Porque no se puede adorar a otro dios que no sea Dios, ¿no? Y la obligación del Imperio Romano de adorar a los dioses, a los romanos. Por tanto, ya surge en el contexto de una confrontación política, de convivencia política. Ahora bien, la teología de la liberación lo que hace es nutrirse no solo de esta raigambre de, sobre todo los primeros siglos de la Iglesia, vuelve a lo que llamamos el pensamiento de los padres de la Iglesia, más o menos hasta el siglo IV, y también se vale de las nuevas teorías que venían en este contexto, sobre todo de Europa, de las ciencias sociales, ¿no? Todos los grandes aportes que las ciencias sociales, sobre todo en términos de política y de organización política, desde Europa, y se encuentran con una realidad. ¿Cuál? La realidad que estaba viviendo América Latina, que era una realidad en general, acá hablamos en líneas generales, pero los que conocemos un poco historia de Latinoamérica lo sabemos bien, que es un proceso que se da más bien de intentos de reorganización, de opresión, sobre todo en términos de liberalismos, ¿no? Que se intentan imponer en América Latina, por lo general de la mano de dictaduras, ¿no? Es el proceso de las grandes dictaduras, ¿no? Mediados del siglo XX, es el proceso de las grandes dictaduras en América Latina, y por tanto va tomando, y acá creo que hay una de las mayores particularidades, la teología, o más bien el quehacer pastoral, porque esto acentuaba antes, ¿no? No es tanto lo dogmático, sino lo pastoral de aquellos sacerdotes, teólogos, que se empezaron a acercar al pueblo sufriente, al pueblo pobre, trabajador, que sufre las consecuencias de las dictaduras, que sufre las consecuencias del liberalismo, y lo plantea en términos de opresión, que estos términos, opresión, liberación, si bien tienen raigambre cristiana, también los encontramos en la filosofía, por ejemplo, en espacios de filosofía, ¿no? La opresión, la liberación, y por eso, de una forma más, acá podríamos decir en filosofía, más dialéctica, ¿no? Para que se comprenda un poco más desde la filosofía, se busca, pero con una fuerte raigambre evangélica, es decir, encontrar en el Evangelio que el mensaje de Jesús es liberador. Porque Jesús, de hecho, uno de los mayores problemas que tiene en el Evangelio, lo que pasa es que no se lo quiso leer así, sobre todo en la Edad Media, no se lo quiso leer así, pero en el contexto de la teología de la liberación sí, un Jesús que se opone a, sobre todo, una religión estandarizada y un gobierno, en este caso el Imperio Romano, que busca imponer su cultura, su cosmovisión, su forma. De hecho, uno de los mayores enemigos de Jesús es la adoración del dinero, ¿no? No porque el dinero en sí esté mal, sino porque la acumulación del dinero implica una desigualdad. Y de hecho, a Jesús lo acusan de andar con pecadores, prostitutas, borrachos,
pobres, leprosos. Es decir, Jesús hace una opción preferencial por los pobres, que tiene raigambre del Antiguo Testamento, que es complejo, ¿no? Que ya viene, que ya está presente pero Jesús se ubica en esa línea. De hecho, también María, ¿no? El cántico de María en el Evangelio de Lucas es un claro ejemplo de que Dios se pone del lado del oprimido, que donde tenemos una víctima y un victimario, Dios se pone del lado de la víctima, que donde tenemos oprimidos, Jesús se pone del lado del que está sufriendo. Esto es visto en los términos de estos procesos justamente que se estaban dando en América Latina, de opresión en términos políticos, económicos, en términos vitales, ¿no? Porque la gente era torturada, perseguida, mutilada, asesinada. De hecho, es el contexto donde también muchos sacerdotes son asesinados, ¿no? Oscar Romero, por ejemplo, en Argentina tenemos a Mujica. Es decir, y lo último, como para cerrar este tema, creo que por ahí ya pude dar alguna visión general, es que no se da de una sola forma, no se da de una forma uniforme, y esto me parece que es importante, ¿no? Así como hablábamos de las teologías, también hablamos de las teologías de la liberación, porque lo que tiene de particular la teología de la liberación es que se recibe en cada país según la coyuntura, ni siquiera es que es algo dogmático o que hay un corpus doctrinal igual para todos. Por ejemplo, en Argentina tenemos lo que se llama la variante de la teología del pueblo, que es ciertamente una variante de la teología de la liberación, pero que hace otro tipo de opción. Que si se quiere, la teología que hoy llevó Francisco al Vaticano, ¿no? Para entender hoy a Francisco en el Vaticano, bueno, es fundamental entender dentro de la teología de la liberación lo que es la teología del pueblo, que es la teología argentina, que es la teología con la que él estudió y él mismo siempre llevó adelante acá en Buenos Aires y en el contexto argentino, ¿no? Pero para que se entienda esto, que tampoco es una sola. Lo que expliqué recién es como el contexto macro general de lo que es la teología de la liberación, pero luego tuvo sus particularidades dependiendo de cada región, de cada país, de lo que cada lugar se vive, ¿no? Se ha vivido. Gracias. Justamente, qué bueno que mencionaste el caso del actual Papa, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una relación de amor y odio con el Papa, principalmente, por ejemplo, nosotras las feministas, como por ejemplo, que se pone a hablar a favor de algunas cosas y, por ejemplo, en el tema del aborto no y todo eso, pero tenemos que entender, pues, aunque estemos en el siglo XXI, hay mucha tela que cortar, las tradiciones no se rompen de la noche a la mañana y pues justamente como hay una necesidad del ser humano de explicar su existencia más allá de lo físico, siempre va a tener que recurrir a algún tipo de camino religioso, espiritual, etcétera. Y por lo cual estas instituciones, más que juzgarlas, hay que transformarlas, ¿no? Y con ese mensaje que da específicamente Jesús, que como lo decís, hay muchas maneras de interpretar la Biblia, porque sí las hay, de hecho para cada diferente religión o de la manera en cómo están construidas sus, entre comillas, Biblias. Y para mí siempre Jesús fue como una figura de amor, de solidaridad, de empatía, que son características que también están dentro de los movimientos sociales y que también son muy usuales de escuchar en frases justamente de lo mismo de la decolonialidad y todo, pero creo que tal vez nuestros oyentes han de estar así como, no, pero ¿cómo vas a plantear la decolonialidad con la teología y con todo esto que están hablando? O sea, ¿cómo es posible? Justamente el otro día encontré una imagen que decía, tu ateísmo hacia algunas expresiones de religión también es racismo. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser racismo, no? Y fue incluso antes de contactarte y me puse a pensar, bueno, sí es cierto, ¿no? Cuando vinieron a colonizar, pues de alguna manera racista veían ilusas o de alguna manera también satánicas estas religiones, como hoy en día pues alguna persona quizás que no cree en la religión católica la puede señalar de una religión nefasta y todo esto, pero cada ser humano pues tiene el derecho de tener sus propias creencias, ¿no? Y en este sentido, pues ya aterrizando el tema de la teología de la liberación y con lo que tiene que ver este podcast, que es escuchar justamente las teorías y posiciones de otros países, de otras periferias, y que bien lo planteaste de que hay teologías y hay procesos de liberación, ¿cómo podrías decir que hay una relación intrínseca entre la teología de la liberación y la decolonialidad, ¿no? Sabiendo de que también la decolonialidad, pues, se dice que nació en el sur, con pensadores argentinos también, y pues, ¿cómo podríamos dejar en claro, sin tanto revuelo
ni como que dejando vacío, por así decirlo, a quienes nos escuchan de cómo es posible pues entrelazar la teología y la decolonialidad como un proceso, como lo decís, profundamente político, pero desde raíces que van dirigidas desde la teología. Bien, bueno, sorprenderá saber que que por ejemplo, periferia es uno de los, o la categoría periferias, es una de las categorías preferidas del Papa Francisco, ¿no? Porque ya lo decía acá en Buenos Aires, estamos llamados justamente a evangelizar, ¿no? A ir a buscar a los que están en las periferias, es decir, a los que están marginados, porque el sistema, y de hecho por eso es que tanta gente retomó esto que decías de que planteabas de Francisco. A Francisco lo odian, dentro de la iglesia sería otro debate que es demasiado específico, pero fuera de la iglesia, por lo general se lo odia por su mensaje anticapitalista. De hecho, esto no lo oculta hoy, lo dijo siempre, ¿no? En este sentido hay muy buenos documentales que se han hecho sobre este tema. Es decir, Francisco critica la raíz del neoliberalismo, sobre todo en encíclicas como Laudato Si, dice, bueno, el sistema está creado para concentrar, justamente para lograr cada vez una mayor concentración de riqueza y poder, y generando cada vez más excluidos que ya no son inclusive posibles de incluir en algún momento, ¿no? Hoy, y que esas son, dice, las verdaderas periferias, ¿no? El que está verdaderamente en la periferia es el que está descartado, dice. Que el descartado es más que el pobre. Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros lo vemos muy claro, que tenemos generaciones de personas que han sido totalmente descartadas del sistema y que ya es muy difícil lograr una reinserción. Entonces dice, el problema es que el sistema está mal, ¿no? ¿Para qué hago toda esta introducción? Justamente para mostrar que conceptos, por ejemplo, como la decolonialidad, son perfectamente compatibles con el cristianismo, porque de hecho, por un lado, la motivación es la misma, y por otro lado, las categorías que utilizamos son similares. Quizás haya que modificar la palabra, pero hasta en muchos conceptos tenemos mucha similitud. Ahora alguien me va a decir, por ahí me escucha, en vez de hablar de alguien de afuera, digo, por ahí me escucha alguien de adentro de la iglesia. Y me dice, bueno, pero vos estás justificando tu teoría de esta forma, yo puedo justificar mi teoría de otra. Y hacer un cristianismo igual de católico que el tuyo, pero para justificar el neoliberalismo a costa de esta opresión que yo le estoy marcando. Bueno, es muy posible porque de hecho en la historia ha sucedido. Muchas veces la iglesia y el pensamiento teológico ha estado al servicio de la justificación de, por ejemplo, sistemas en este sentido, ¿no? En Argentina lo hemos visto muy bien, como muchos teólogos, por ejemplo, del pueblo, de la liberación, han estado con el pueblo y han sido asesinados, torturados por la dictadura militar. Mientras tanto, a los dictadores y genocidas tenían a su alrededor obispos, sacerdotes, teólogos, etc. ¿Por qué sucede esto? ¿Por una cuestión solamente política? No, también es una cuestión teórica. Es porque uno puede encontrar para su ideología la justificación que necesita también en el marco de la religión, también en el marco del cristianismo, ni hablar en el contexto bíblico, ni hablar, porque si entramos ahí, como vos decías recién, bueno, si ya en la religión tenemos una parcialidad, bueno, en la Biblia ya cada uno, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Escuchamos decir barbaridades con esto de la Biblia lo dice, ¿no? Y en este sentido, para retomar entonces el tema de la decolonialidad, es que justamente compartimos no solo motivaciones, sino también compartimos categorías, compartimos teoría. Lo que pasa es que lo que sucede muchas veces, el que está fuera de la iglesia condena todo lo que tiene que ver con la catolicidad, y cuando uno le dice, che, pero mirá que yo pienso muchas cosas como vos, como para cerrar, ¿no? A mí me gusta decir que quizás yo tengo mucho más en común con una persona atea que con una persona que está en misa sentada en el mismo banco al lado mío. Y sin embargo, yo como católico creyente, no sé, como soy yo teólogo desde mi lugar y desde mis ideas, tengo mucho más que ver con una persona que ni siquiera cree en Dios, que es hasta anticatólica, ¿no? Y sin embargo coincido en muchos más. Quiero decir con esto que no depende solamente de la adhesión a una religión o no. Por eso a mí cuando me preguntan esto, pero vos crees en Dios, y a mí la verdad es que esa pregunta no me dice nada, te lo respondo, porque si querés saber te lo respondo, pero a mí la pregunta no me dice nada, porque entiendo que lo que vos estás entendiendo no es lo mismo que yo entiendo. ¿Vos sos católico o no sos católico? A mí no me dice nada esa pregunta. Por supuesto que sí, soy católico, soy creyente, me reconozco por lo menos católico, me percibo de esa forma,
y soy un cristiano convencido y creo en Dios y le creo a Jesús. Eh, Ahora, la pregunta, si a mí no me dice, ¿por qué? Porque me parece que pasa por otro lado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, y lo digo como para que vean ejemplos concretos, ¿no? Hoy en día hay muchos espacios de investigación donde la teología está entrando en ámbitos fuera de los espacios tradicionales donde entraban teólogos a debatir. Hoy hay teólogos debatiendo en espacios interdisciplinares no religiosos, no católicos, ¿no? Por ejemplo, en espacios de ciencias sociales, académicos, ¿no? Academias de ciencias sociales, hay teólogos presentes. Bueno, eso me parece que es un signo interesantísimo, porque el teólogo tiene algo para decir, ¿no? El teólogo analiza justamente aquello, como vos decías recién, la profunda fe del pueblo de Dios y cómo esto se manifiesta en otras categorías, ¿no? Bueno, si se quiere un ejemplo, como decía recién, como mencionábamos antes, el ejemplo de los movimientos populares creo que es un ejemplo clarísimo. Acá, por ejemplo, en Argentina, no puedes estudiar un movimiento, los movimientos sociales, si no tomas en cuenta la dimensión religiosa. A mí me da risa, como muchas veces escucho a sociólogos, filósofos, dando mil vueltas para no nombrar la palabra Dios, o para no nombrar la palabra religión, o para no nombrar la palabra iglesia. Tienen que dar mil vueltas para no nombrarlo. ¿Por qué? Porque no entendés la acción social que ese mismo movimiento social está realizando para su propia comunidad, si no entendés la pertenencia religiosa y el compromiso espiritual que esas personas tienen con Dios. No se comprende, o sea, no se comprende una comunidad dentro de la noción pueblo sin la religión, sin su dimensión espiritual. Bueno, creo que por eso es que hoy hay muchos teólogos que están ganando espacios, ¿no? Y que se los ve en debates públicos y políticos, que me parece muy interesante, ¿no? Que en este sentido, con estas teorías, somos totalmente compatibles. Sí, me, me hubieras escuchado como riéndome al fondo, porque obviamente estoy en silencio por mientras estás hablando, pero me da risa porque justamente cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo de que yo podía ser, entre comillas, muy atea, porque yo así me decía en el colegio, o sea, yo tenía como 13 años, hasta que me gradué, que tenía como 16, 17 por ahí, y yo siempre decía abiertamente, no, yo me considero atea, aunque esté en un colegio católico, aunque reciba todos los días clase de Biblia, aunque me pongan a rezar obligada, aunque tenga que ir a las ceremonias de la iglesia que está enfrente de mi colegio obligada. Y curiosamente, yo un tiempo de mi adolescencia, que obviamente hoy en día pues no me importa mucho decirlo porque es algo que curé, en el cual yo estaba como muy perdida, por así decirlo. No porque no tuviera una fe, sino que simplemente son pensamientos suicidas que pues le pueden venir a cualquier adolescente, que obviamente no está bien, ¿no? Pero recuerdo que enfrente de mi colegio había como una parroquial, donde habían como otras subdivisiones, y pues yo ahí iba al psicólogo cuando tenía 13 años y mi psicóloga era pues full católica, obviamente le daban el espacio a la iglesia para que diera citas de psicología. También dentro de la escuela pues una vez a la semana o una vez cada 15 días pues el padre de la iglesia que estaba enfrente de mi colegio, pues yo tenía una sesión, por así decirlo, ¿cómo que se llama? De confesarse con él. Y durante todo ese tiempo igual no creí. Y al tiempo también, pues mi colegio, entre comillas, lo que la gente llama monjas, pues nosotros en el catolicismo franciscano les llamamos hermanas, también era como, una de ellas era la subdirectora y me daba clase de psicología y éramos súper amigas, o sea, era de la persona, si tenía que confiar en alguien en el salón, era yo, ¿no? Y siempre mis compañeros me molestaban porque me decían, no puedo creer que vos digas todavía delante de ella que no crees en Dios y ella se lleva súper bien con vos. Claro, porque no tiene nada que ver una creencia con ese factor, ¿no? Porque siento yo que la teología, por eso justo es llamar a esta reflexión en este podcast, es mucho más que simplemente religión y como estudiante de filosofía también lo descubrí y también me parece chistoso lo que decís de que la gente de filosofía y sociología tiene que dar mil vueltas para decir el término Dios, porque nos encanta hablar de Dios en otras categorías, como por ejemplo ser universal, lo uno, diferentes categorías que utilizamos, pero al final de cuentas
es que también mal pensamos que Dios es solamente el Dios judío cristiano que es súper castigador, que vas y le pedís favores y que vas y que también te limpias tus pecados como hoy pequé y ya solo le digo a Dios que estoy arrepentido y listo, ¿no? Entonces esa mala tradición que se va modificando y que justamente como decís vos es importante hablar de teología en todos los espacios e incluso aquí en Honduras, en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay un grupo de investigación que habla, bueno, que su tema principal es la identidad hondureña y lo que tiene que ver con la religión, porque en Honduras somos un país altamente religioso y de hecho hay funcionarios públicos en el Congreso Nacional que son pastores o justamente hace poco pues el aborto en mi país se hizo inconstitucional y cuando estaban tratando de hacer ese debate con las y los diputados habían un montón de representantes de iglesias y era como, ok, pero también se supone que somos un país laico, ¿no? Entonces, este montón de cosas no es que vamos a odiar a la religión y vamos a odiar plenamente a la institucionalidad de la iglesia. Y, por ejemplo, a mí me cae súper mal la Opus Dei, pero yo sé que esa cosa iba a existir durante muchos años y que probablemente yo me muera y siga ahí. Pero es también que no se puede abandonar un pueblo con el tema de la espiritualidad, porque justamente los pueblos originarios también tienen su espiritualidad. Y ellos han resistido mucho tiempo para mantenerla y no ceder al catolicismo, por ejemplo, o a religiones protestantes. Por lo cual, hablar de este tema es sumamente importante y a quienes nos escuchan, pues les invitaría a que descubrieran más sobre el tema. En la siguiente pregunta, Agustín, ¿por qué la teología de la liberación causó tanto revuelo en su momento? ¿Crees que aún existe esa manera o esa misma emoción en nuestra contemporaneidad? Te respondería, mira, hilvanando dos cuestiones, hacia adentro y hacia afuera de la iglesia. Eh, la teología de la liberación, claro, surge en este contexto que te comentaba antes de sistemas totalitarios, dictatoriales, de opresión, donde se intentaba imponer un modelo político-económico, por tanto, fue muy resistida inclusive a nivel doctrinal, adentro de la iglesia, para distinguir, para que se entienda, ¿no? No solamente es la acción social fuera, sino también lo que la teología la teología de la liberación implica como corpus doctrinal, tuvo muchas resistencias. En esto son muy conocidos los debates con Ratzinger, quien luego fuera Benedicto XVI, en tiempos de Juan Pablo II, y sin embargo, nunca se prohibió o nunca se condenó. Sí tuvo, pero bueno, como todo movimiento nuevo, ¿no? Vos mencionabas a los franciscanos, a todos los movimientos nuevos en la iglesia les ha costado cierta reticencia dentro de la iglesia, ¿no? Buscar imponerse, hacerse escuchar, proliferar. Y por supuesto, las reticencias dentro de la iglesia surgen en contextos de personas que por ahí tienen ya su teología acomodada, su religión acomodada, y escuchar que como tenemos en Argentina, tenemos sobrados ejemplos, ¿no? De comunidades por ahí muy acomodadas, ¿no? Un barrio de gente adinerada, muy acomodada, que el sacerdote en la homilía le está todo el tiempo recordando que son pecadores porque a sus empleadas domésticas las tienen en negro, las explotan, no les pagan las cargas sociales, etc. Entonces, es lógico que haya una fuerte resistencia dentro de la iglesia a este tipo de planteos, porque no es la religión que les conviene, ¿no? No es el cristianismo que les conviene a su conciencia. Reconocer que sos un pecador por esto, bueno, implica todo un movimiento de transformar tu fe, que lo mejor es, el otro está equivocado, mejor mandémoslo a matar. Como de hecho sucedió, estoy citando todos los ejemplos de la historia, por lo menos en Argentina, que es lo que más conozco. Y por otro lado diría fuera de la iglesia, o sea, cómo esto se vive fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, la teología de la liberación es conocida, de hecho, si uno googlea teología, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si uno googlea teología en Google, una de las primeras opciones es teología de la liberación. Bueno, es un dato, a mí me parece interesante, ¿no? También están los algoritmos, todas estas cuestiones, pero me parece que es un dato interesante que aparezca, porque significa que es algo que está presente, es algo que está, ¿no? Que es una idea que de alguna forma persiste.
Y hoy, por ejemplo, en Argentina, como para un ejemplo, tenemos la teología del pueblo, que como decía recién, está en Francisco a la cabeza. Pero con respecto a esto que decías también, sobre, por ejemplo, el tema del aborto, los debates políticos, a mí me, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Porque así como soy muy crítico con ciertas visiones más tradicionalistas dentro de la tradición católica, también soy muy crítico con ciertas visiones tradicionalistas que se buscan imponer en los espacios públicos, civiles, y podríamos decir laicos, no decir no religiosos, por así decirlo. Querer quitar a los exponentes o a los portavoces de distintas confesiones cristianas del debate público también es muy peligroso. A mí me da mucho miedo cuando escucho a personas de ámbitos no religiosos, inclusive confesados anticatólicos o antirreligión, decir la religión no tiene nada, las personas de religión no tienen nada que ver en el debate político, ¿no? O la religión y la política son cosas separadas, ¿no? Y acá digo la religión en general, no solo digo la tradición católica, ¿no? Por eso no digo solamente la iglesia y el Estado por separado, ¿no? Sino digo las iglesias, ¿no? O las personas que tienen, o he escuchado mucho acá, cuando fue, por ejemplo, el debate del aborto, determinado político no tiene que pensar desde su confesión religiosa. Es una estupidez el planteo. Y yendo por ahí el ejemplo este que vos decías, yo vengo de madre psicoanalítica, de madre formada en la Universidad de Buenos Aires, que es laica en psicología, así que entiendo muy bien el ejemplo que ponías recién. Y pedirme a mí que le pida a una persona que en su mente divida, ¿no? Haga una decisión entre su vida civil y su vida religiosa, es una estupidez. Es imposible pensarlo, ¿no? Porque no hay un ser humano capaz de hacer esa decisión. La espiritualidad es una dimensión integral del ser humano, ¿no? Y en esto, gracias a Dios, hoy en día los psicólogos están avanzando, no todos, ¿no? Pero hay muchos psicólogos que están avanzando en una dimensión integral del ser humano, ¿no? Y en la psiquis uno ve que en la dimensión integral, como decimos también, la espiritualidad es una dimensión integral. De modo tal que no se puede hacer que una persona sea una en el ámbito civil y otra en el ámbito religioso. Me da miedo, repito esto, ¿no? Me da miedo como hay ciertos movimientos laicistas que buscan destruir la opinión religiosa. Bueno, es terriblemente totalitario, ¿no? Eso es lo que han intentado otros ya en la historia, usando a la religión como ejemplo. O sea, los que usan a la religión como ejemplo para machacar la mentalidad del que piensa distinto es muchas veces lo que hoy se ve en personas que buscan hacerlo en el camino inverso. Creo que eso es gravísimo, ¿no? Creo que eso es gravísimo. Digo como para poner también este contrapunto, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca la teología tiene que tener debate, tiene que estar en el debate público. Después podrás no estar de acuerdo, por supuesto. Digo, por ejemplo, el aborto, que si se quiere es el más claro, ¿no? Después podremos no estar de acuerdo, pero no estar de acuerdo no significa que uno que uno tenga que callar al otro, ¿no? Que uno tenga que pisarle la cabeza al otro, que uno tenga que aniquilar al otro, ¿no? Al adversario se le gana en el debate, no se lo elimina, ¿no? Muchas veces en términos de debate, más de uno cuando debate, y digo en términos civiles, por ejemplo, en el tema del aborto, pareciera que los que debaten buscan destruir al otro, ¿no? Buscan eliminar al otro. No, al adversario se lo vence, en todo caso, no se lo elimina, ¿no? Porque eliminar es contexto bélico, ¿no? Es querer la supresión del otro. Bueno, eso es gravísimo, ¿no? Porque eso es antihumano, ¿no? Es totalmente aniquilador, violento y totalizante. Sí, gracias Agustín por esas reflexiones. Y lo último que dijiste también me gustó un montón porque si bien vimos que prácticamente para Año Nuevo Argentina legalizó el aborto, sí fue una batalla como bastante fuerte y todo eso. Y por ejemplo Honduras y Argentina son contextos totalmente distintos, pues acá somos un país altamente religioso y eso tiene una connotación, como vos lo decís, en el ámbito civil y en el ámbito público, en la vida de las personas. Y también me pareció como bien peligroso ver la reacción como del grupo que se hace llamar Provida en Argentina ante lo que pasó, ¿no? Con la ley. Y bueno, al final de cuentas fue una pelea justa. Y sí, llama como la reflexión de que siempre hay estos antagonismos, de que las cosas la mayoría de veces parecen ser blanco y negro y que no hay tonos de grises, porque igual hay feministas religiosas, hay feministas que creen, hay feministas teólogas, están las ecuménicas, que por ejemplo aquí en Honduras sí hay una organización que se llama Ecuménicas por el Derecho a Decidir, creo que en Argentina son católicas por el derecho a decidir, si mal no recuerdo. Y Sí, sí.
Sí, entonces hay de todo en en la viña del Señor, como dice la frase. Entonces, al final de cuentas, lo humano no se está perdiendo, como que queremos que un grupo imponga y al final de cuentas eso también es esa cuestión del dictador, no del opresor. La cuestión es que el oprimido tiene que demostrarle al opresor que lo está oprimiendo, no para volverse el opresor, sino para buscar una equidad, un tipo de horizontalidad. También te quería preguntar, ¿es posible, o bueno, más o menos ya lo has como dirigido a la respuesta, pero es posible ver a la institucionalidad de la iglesia como no opresora en el contexto latinoamericano aún después de seguir reflexionando sobre la colonialidad y el daño de la institución que causó al pueblo indígena y afrodescendiente de esta periferia? Bueno, qué pregunta profunda. Eh, Primero contesto como creyente, quiero creer que sí, y rezo para eso. Eh, Ahora contesto más como teólogo. Bueno, como teólogo católico en este caso. Bien, creo que pasa un poco lo que mostraba antes, ¿no? Que dentro de la tradición occidentalocéntrica, por así decirlo, más bien eurocéntrica, que en buena medida también por esto que mencionabas recién lo pensaba. Recordemos que una cosa es el país, no sé cómo será en Honduras, ¿no? Pero una cosa es el país en Argentina y otra cosa son las ciudades, ¿no? Las ciudades sobre todo metropolitas, ¿no? Buenos Aires es muy europea, distinto del resto del país. Entonces, cuando tenemos los problemas que tenemos en Argentina entre la provincia de Buenos Aires y el interior, se ve mucho esto, ¿no? Porque Buenos Aires en buena medida está muy europeizada, ¿no? Es como muy amiga tranquilamente podría ser una ciudad de Europa. Eh, Ahora, bueno, eso sería para otro debate. Por eso también se conecta con esto que planteabas recién, porque los afrodescendientes y los pueblos originarios en Argentina tienen distintas tradiciones que en el resto de América Latina. Para poner un ejemplo concreto, el Papa Francisco, además de Laudato Si, o más bien desde la encíclica Laudato Si, que es la encíclica, para el que no sabe, es la encíclica que lleva al centro del debate el tema de la ecología, ¿no? La ecología integral, el cuidado de la casa común, la ecología integral, y que ha llevado a la Iglesia católica a meterse directamente en el debate socio-medioambiental, porque el aporte de Francisco es en esta línea, ¿no? El debate no es solamente ambiental, sino socio-medioambiental, ¿no? En la línea de lo que planteaba antes, pero también sería para otro debate. En la línea de Laudato Si, impulsó lo que se llamó el Sínodo para la Amazonía, que este sínodo, que fue un sínodo de miembros de la Iglesia en el contexto, ¿no? de la Amazonía, tuvo no solo la cuestión ambiental, sino sobre todo puesto en el centro del debate las comunidades de pueblos originarios, afrodescendientes, pero sobre todo las comunidades de base que existían, que existen hoy todavía en ámbitos alejados, y cómo la Iglesia está viva, está presente en este tipo de comunidades, donde no está la parroquia tradicional a la que los espacios metropolitas estamos acostumbrados, los urbanos estamos acostumbrados, sino espacios donde la Iglesia no está presente de forma institucional. Por eso pensaba en este sentido tu pregunta, ¿no? Uno en la historia de la Iglesia lo ve muy patente, ¿no? Lo ve muy claro. Por un lado está la historia institucional y por otro lado está la historia del pueblo de Dios, ¿no? Que a veces van de la mano y a veces no. Bueno, gracias a Dios, nunca he dicho de mejor forma, el Espíritu Santo aletea sobre todo en la fe del pueblo de Dios. Y en este sentido, el Sínodo de la Amazonía es un aporte importantísimo para pensar nuevas formas de ser iglesia. Por eso aquí se habla de reforma, ¿no? Donde se habló de la reforma de Francisco en la iglesia, el Sínodo de la Amazonía es un ejemplo clarísimo. Aquí hay un documento que tiene estatuto de magisterio eclesiástico, en este caso de magisterio pontificio, porque Francisco, como papa, como obispo de Roma, él publica el texto, es decir, lo lleva a nivel de magisterio pontificio, donde dice, magisterio pontificio, donde él dice, aquí hay que repensar las formas de ser iglesia, ¿no? De ser iglesia, ¿qué? Institución. ¿Por qué? Porque la fe del pueblo ya se vive de esa otra forma.
¿no? La reforma de Francisco no es de arriba para abajo, como hubiéramos estado esperándolo, ¿no? Que venga Francisco, como eran las grandes reformas en la iglesia. El Papa se le antoja hacer determinada cuestión y manda a cambiar todo de forma jerárquica, pum, de arriba para abajo y ya está, porque soy yo el Papa y yo lo digo. La reforma que plantea Francisco es al revés, es de las bases. Es, che, ¿qué es lo que está pasando abajo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en las bases? Bueno, dámelo, pum, te lo pongo acá arriba. Listo, a partir de ahora, esto ya está. Esa reforma es muchísimo más nutrida, porque esa reforma en el fondo responde como también es la teología del pueblo, ¿no? Es el pueblo mejor conoce al pueblo. ¿Quién mejor que el pueblo para evangelizar, para encontrar nuevas formas de ser iglesia que el pueblo mismo? La otra solución sería, mirá, yo soy europeísta, yo soy la Iglesia Católica Apostólica Romana, bien occidental, y te vengo a decir a vos, comunidad de personas que están alejadas, cómo tienen que hacer las cosas, porque yo soy el iluminado, yo soy el que ha sido catequizado y yo los vengo a catequizar a ustedes. Bueno, ese esquema que priorizó en la forma de evangelizar en la iglesia hasta bien entrada la Edad Moderna, hoy en día, sobre todo con el Concilio Vaticano II, entró totalmente en crisis. Y en esta medida me parece que la teología de la liberación es la nota prioritaria para comprender en el fondo hoy este tipo de movimientos y este tipo de reformas. Por eso creo que tiene una vigencia la teología de la liberación, o más bien tienen vigencia las teologías de la liberación, porque hay que comprender sus distintas variantes, porque no es todo lo mismo, como los orígenes, si se quiere, de todos estos movimientos reformadores, para que se entienda la complejidad de la institucionalidad, ¿no? Por eso no me gusta decir revolucionarios, ¿no? Bueno, el Francisco como el Papa revolucionario. Sí, pero para no quedarnos en lo anecdótico de lo revolucionario, yo preferiría hablar de reformador, ¿no? De pensamiento reformista. ¿Por qué? Porque la reforma implica hacer nuevo, o más bien modificar, asumiendo la historia, modificar asumiendo la tradición, ¿no? No es borrón y cuenta nueva, sino es asumir la tradición y buscar, asumir aquello que se está haciendo, asumir aquello que ya está presente y buscar potenciarlo. Me parece que en este sentido, que por otra parte es lo que hacía Jesús, ¿no? No es que es un invento nuevo de Francisco, esta es la pedagogía de Jesús. Tomar aquello que ya está y potenciarlo con la buena nueva, ¿no? Pero no destruir todo y decir, mira, acá estoy yo, vos cállate la boca que yo te vengo a explicar las cosas, ¿no? Esa forma ya no va. No es evangélica en el fondo, ¿no? Tiene raigambre en el evangelio. Bueno, me parece que para comprender entonces este aporte que la iglesia está haciendo a los movimientos, a los pueblos originarios y afrodescendientes, me parece que el signo de la Amazonía y la teología de la liberación son claves. Sí, sí. Gracias. Justamente lo que mencionabas de la encíclica, yo tuve la posibilidad de leerla, creo que fue en 2018 o 2019, no recuerdo, pero era para una clase que se llamaba Seminario de Filosofía de la Naturaleza. Recuerdo que cuando el licenciado nos dio el libro, porque sí es teólogo, con una formación también en filosofía, y él también da misa y todo eso. El licenciado es súper cool. Uno lo ve y ni siquiera podría creer que es padre. Pero nos dio este libro y yo pensé en primera instancia, ¿por qué vamos a leer esto? O sea, ¿de qué nos va a servir? Pero cuando hicimos el trabajo, y recuerdo que a mí me tocó hacer el trabajo con una amiga que también pues no es muy creyente, ambas caímos en cuenta que había una propuesta muy buena desde ahí, desde diferentes tipos de aristas. Recuerdo que había un capítulo específico para el tema de la arquitectura, o sea, hasta en eso pensó el Papa, y la verdad que es un documento muy bueno, muy lindo, que justamente también menciona la liberación de los pueblos desde los pueblos y desde sus realidades y desde comprender sus necesidades, porque el mundo está sufriendo, o sea, el mundo sufre por estos abusos de poder incontables que han habido a través de la historia, y que justamente cambiar eso también desde la iglesia, pues algo pesado, por algo el Papa también es medio odiado, y por gracia divina, si se podría decir, qué bueno que llegó a ese puesto para mover un poco el tapete y cambiar un poco las cosas. Con la siguiente pregunta, Agustín, ¿qué estudios recientemente dentro de la teología están apuntando a la liberación de los pueblos oprimidos, si hay como nuevas corrientes, autores o algo por el estilo? Sí. Yo en este sentido, para lo que es hoy, yo creo que hoy, si hay que buscar un exponente de la teología de la liberación, hoy, más que nunca, hay que mirar a Francisco.
No porque Francisco sea puntualmente un teólogo de la liberación, y no me quiero poner papista, porque me decía, pero qué papista, ¿no? No porque me quiera poner en este rol, pero digo, con esto que decíamos recién, no es cualquier persona, es el Papa de la Iglesia Católica. Me parece que hay digo, que vaya a los lugares donde fue, que vaya ¿cómo es? Al Congreso de Estados Unidos y diga las cosas que dijo, que vaya a la ONU y diga las cosas que dijo y que todo el mundo lo aplaude de pie, aunque después no hagan nada, pero no importa, por lo menos lo escucharon y él lo dijo sin ningún problema. Bueno, me parece que hay un dato interesante. Aunque no sea teólogo, esto también es interesante. Él técnicamente no es un teólogo en el sentido estricto de la palabra, o más bien lo que los teólogos esperaríamos que haga, como si lo era, por ejemplo, Benedicto XVI, que sí era un teólogo reconocido, un erudito, y era magistral leer sus textos, ¿no? En cuanto a lo teológico. Sin embargo, Francisco, desde justamente asumiendo la tradición teológica, hace unos aportes que creo que no se han hecho en buena parte de la historia de la Iglesia y que creo que no se van a hacer. Con mucho criterio eligió el nombre Francisco, ¿no? Porque si se quiere el otro que ha entendido todas estas cuestiones sin ningún problema, Francisco de Asís, como él mismo lo dijo, ¿no? Él se puso Francisco por Francisco de Asís. Bueno, creo que ahí tenemos un dato interesantísimo. Ahora, respecto a otro tipo de teólogos, sí, por supuesto, no me quiero poner en patriota, pero bueno, defiendo el rancho. A quien recomiendo en esta línea mucho es a Emil Secuda, que es una doctora en teología, es laica también, que es teóloga católica, argentina. Bueno, ciertamente recomiendo que la escuchen y que la sigan. Es una de las que hoy más está... de hecho, tiene un libro que se llama Para leer a Francisco, donde expone la teología del pueblo, que es la teología justamente argentina, que es la que Francisco conoce. Y también, bueno, Escanone, jesuita también, compañero de Bergoglio, que es uno de los mayores también representantes hoy en día, falleció el año pasado, sí, el año pasado, o el antes, claro, sí, porque se cumplió un año ahora de su fallecimiento, también. Ahí está condensado, si se quiere, en el pensamiento de Escanone, está bien condensado lo que es la teología de la liberación y puntualmente la teología del pueblo. Bueno, Gustavo Gutiérrez, que es uno de los primeros de la teología de la liberación, pero tiene vigencia hoy todavía su pensamiento. Bueno, Enrique Dussel, que todavía está vivo, que él lo hace desde la filosofía, pero su raigambre es católica, ¿no? Y él piensa de su fe católica, aunque él hace filosofía de la liberación, pero sus planteos son totalmente compatibles. De hecho, es un estudioso, digo, él no lo dice directamente, pero es teólogo. Es fuertemente teológico y de hecho su formación es fuertemente teológica. Bien, bueno, aquí se me ocurrieron algunos nombres, si me piden más, bueno, hay un montón, en Estados Unidos, Cábana, si quieren después les puedo mandar alguna lista escrita, pero bueno, ya con esto me parece que hay unos cuantos para hoy seguir. Bueno, Emil Secuda es joven, y es quien creo que hoy mejor entiende lo que es la teología del pueblo y la relación que tiene con Francisco. Gracias. Bueno, justamente quienes somos ignorantes en el tema como yo, ya tenemos material. Y justo Enrique Dussel, pues el otro día me encontré unos tomos que tiene acerca del tema de la religión en Latinoamérica y lo tiene como por segmentos, tipo Sudamérica, Centroamérica y así. Los pueden buscar en su página, pues creo son de acceso libre. Y ya pues para finalizar, Agustín, respecto a los dogmas impuestos por las religiones y pensando en la gente que profesa su fe a través de ciertas religiones, ¿qué aconsejas a las personas para que se eduquen más allá del dogma por medio de la teología u otras disciplinas como la filosofía, por ejemplo? Bueno, esta es otra de las preguntas complejas. Acá haría una distinción breve. Por un lado, no pensemos que dogma, porque dogma, la palabra dogma no la tenemos como muy negativa. Sin embargo, dogma es aquello que tiene que ver con el contenido de fe, es aquello que se cree. Por ejemplo, que Jesús es Dios, ¿no? Que Jesús es todo ser humano, todo Dios. Esto es un dogma de fe. Y yo para describir, si se quiere, a la Iglesia Católica, tengo que creer en esto, se supone que lo creo. No es que alguien me va a obligar, o sí, y ahí entraría en la herejía. Herejía más bien es si lo enseño en contra, ¿no? Si lo enseño públicamente. Ahora, alguien que no tiene fe dice, para mí Jesús no es Dios, eso no es herejía, porque la persona esa no tiene fe.
Quiero decir, mucho que tenemos por dogmático, esto lo explico en clase siempre, mucho de lo que tenemos por dogmático en nuestro inconsciente, por así decirlo, en nuestro imaginario, no es dogma. Quiero decir, la mayoría de las cosas que creemos que son pensamiento dogmático, en realidad son prácticas eclesiales, prácticas históricas, pero no son dogmas, ¿no? De hecho, los dogmas no son tantos como creemos y no hablan sobre disciplina, sino sobre cuestiones específicas de fe. Por ejemplo, la virginidad de María, es un dogma. Que tengo que creerlo, pero se supone que lo creo porque mi fe me hace creerlo, ¿no? Ahora, después hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con formas de vivir la fe, donde ahí sí entramos, porque puedo decir, por ejemplo, de un dogma como Jesús es todo ser humano, todo Dios, puedo desprender un montón de conclusiones, inclusive conclusiones contrapuestas, y uno dice, pero como si los dos son católicos, sí, sin embargo, para mí, que Jesús sea Dios, me da antropológicamente un montón de herramientas que dignifican al ser humano. Para otro quizás no, para otro esa unidad en Dios es solamente en Dios y en el ser humano es corrupción, es pecado. De modo tal que esa desigualdad es ontológica y por eso pobres va a haber siempre, por eso no tengo problema en explotar pobres. Y por eso voy a misa y comulgo. Bueno, digo una pavada, pero para que se entienda, ¿no? El dogma es aquello que creo, sin embargo, lo demás son prácticas. Por eso, en lo teológico también hay diferencias. Por eso hablamos de teologías, o por lo menos yo quiero hablar de teologías, ¿no? Porque también tenemos teologías muy diversas, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, lo que son las teologías de la prosperidad, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, me corre frío por la espalda, ¿no? Me corre frío por la espalda, porque yo con esa gente no tengo nada que ver, y sin embargo profesamos al mismo Dios, en teoría. No, ciertamente no. Pero bueno, eso ya no sería católico, ¿no? Las teologías de la prosperidad ya técnicamente no serían teología católica. Bueno, no, sería para otro momento. Ahora, respondiendo por último a tu pregunta, hay que hacer una distinción. La teología tampoco es para todo creyente. No todo creyente está llamado a emprender el camino teológico. Digo esto porque esto lo he tenido que pagar casi con sangre de una forma metafórica, ¿no? Lleva tiempo comprender que la teología no es para toda persona creyente. Es complejo esto que estoy diciendo porque alguien que no tiene fe y que es anti-iglesia me va a decir, vos sos un... Yo sé que es complejo y que es una de las cosas que más nos cuesta entender como teólogos, pero los teólogos tenemos este vicio de querer explicar todo y querer hablar. Y no siempre, ¿no? Yo digo, si mi fe va a atentar contra, mi teología va a atentar contra la fe de una persona que tiene muchísima fe y que vive su fe desde un lado sencillo, pero totalmente espiritual, pero mira, no me cabe duda que esa persona va a llegar al cielo mucho antes que yo. Y que esa persona el día de mañana, esa persona hoy comprende mucho más lo que es el cristianismo que yo que me dedico académicamente. Porque yo tengo esta necesidad desquiciante de comprender a lo que esta persona vive de hecho. De modo tal que la teología no es para todo. Entonces yo no sé si diría a una persona yo qué sé, a una viejita que va todos los domingos a misa y reza el rosario, no, es más, creo que yo sería cruel, ¿no? Realmente creo que yo sería cruel en querer explicarle, porque la persona de hecho lo vive, no necesita que yo se lo explique. No necesita que yo le explique en un manual de cristología quién fue Jesucristo. En términos teológicos, en este caso dogmáticos, porque la cristología es teología dogmática. Porque ya lo sabe mucho mejor que yo. Porque lo sabe mucho mejor que yo. Porque lo entiende mucho mejor que yo. Claro, no entiende las categorías teológicas que yo necesito para explicar la hipóstasis del verbo en la persona divina y la perijóresis, sí, pero lo vive, ¿no? Bueno, acá esto le hablo sí al católico creyente, ¿no? Bueno, acá creo que hay una nota muy importante, ¿no? No es para, la teología no es para todos, ¿no? Yo, todo esto que dije hasta ahora, me parece que está bueno también marcarse el límite. Yo todo esto que dije hasta ahora en esta conversación es para aquella persona que le interesa, por un lado, la teología, o por otro lado, lo académico en general, sobre todo las ciencias sociales, la economía, la política. Para quien está interesado en esta cuestión académica. Ahora, yo creo que una persona que no tiene ninguno de estos intereses, ni académico, y con su fe está bárbaro y reza el rosario y cree en Dios, me escucha hablar a mí y dice, ¿y este payaso quién? Y está perfecto que lo haga, porque hasta yo no querría ser instancia de escándalo, ¿no? Que de hecho Jesús lo condena directamente, ¿no? No querría ser instancia de escándalo para esa persona.
eso, me parece que es muy, muy importante este punto. Gracias. Y me gusta cómo lo decís porque últimamente, sí, siempre me causa como esa indignación ver gente que, entre comillas, esto es un ejemplo, ¿no? De la vida cotidiana, se dice llamar intelectual, ¿no? Y anda como corrigiendo a gente, entre comillas, menos conocedora, que quizás tiene otro tipo de conocimiento, por ejemplo, empírico, que lo practica día a día, pero que este ser individuo que se cree intelectual y mucho superior por el tipo de conocimiento, porque puede explicar esto y lo otro. O sea, tampoco vamos en ese sentido en este podcast, creo que también es como, más que todo, sacar la academia de las cuatro paredes y enseñar a veces lo que no se suele enseñar en otras clases. Y sí es cierto, o sea, la teología no es como para todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo no preferiría estudiar teología o me llame la atención como maestría o una disciplina en sí más que una clase o leer un libro. Y eso es válido, ¿no? Por eso también a veces nosotros en filosofía nos enfocamos de que hay que la gente no le importa la filosofía, que esto y lo otro. También no la haces digerible, pues ¿qué le va a importar a la gente escucharte si también se la pones complicada y le vas a venir a cuestionar todo y no vas a tener un cierto límite de respeto? Entonces, muy buena tu reflexión, la verdad, a mí me encantó hacer este podcast porque también aprendí mucho en el proceso y te dejo el espacio también para que te puedas despedir y decir cuál es tu proyecto de Hablemos de Teología para que te puedan buscar y todo eso. O si tienes también artículos publicados y demás. Bien, sí, sí, gracias. Sí, a mí me pasó más de una vez que estar escribiendo algo para Hablemos de Teología y borrarlo, no llegar a publicarlo, porque me daba cuenta de que lo que estaba escribiendo podía herir la sensibilidad de una persona solamente creyente, ¿no? Y entonces no lo publiqué, porque digo, no estoy ayudando, ¿no? A que las personas crezcan en fe, en gracia, en alegría, en felicidad, sino todo lo contrario. Entonces, lo he borrado, lo dejo para colegas con los que pueda debatir y no sentirnos más heridos de lo que ya estamos, ¿no? Porque en el fondo somos heridos en búsqueda de Dios. Bien, muchas gracias por el espacio, la verdad es que yo también lo pasé muy bien en la conversación, muchas gracias por el espacio. Y sí, en Instagram estoy como @hablemos de teología, y en Facebook, que también replico lo mismo que en Instagram, como hablemos de teología.ar, porque ya existía la página con otra cosa, así que bueno, le agregué el .ar en Facebook como para dividirlo. Y artículos tengo, sobre todo de temas de teología, bueno, ahora por la pandemia varios, en el año pasado, en este sentido de haber estado en casa, nos permitió escribir mucho. Pero tengo, sí, en última instancia lo que puedo hacer es pasarles después la lista y con los links, como para que ingresen a los artículos, porque no los tengo concentrados en algún lugar. Pero sí, perdón, sí, me corrijo, en Hablemos de Teología, vieron el Linktree en el feed, me cuesta usar todas estas palabras porque no soy de esta generación. Me ayuda una community manager en la página, porque me cuesta. En el Linktree están los artículos, están los links a los distintos artículos, sí, están ahí concentrados, ahora que lo pienso, están con el título y demás, y indicaciones, hay videos, bueno, distintas cuestiones, lo voy subiendo todo ahí para compartirlo. Hablemos de teología en Instagram. Gracias. No, igual yo he tenido que aprender un montón de cosas con esto porque digamos que la gente en filosofía no es muy tecnológica. Pero gracias a Agustín y a ustedes también que nos pueden seguir, pues si solo han escuchado el podcast y quieren buscar nuestras redes sociales, salimos en todos lados como Diálogos Periféricos, en Instagram, Facebook. También tenemos un canal de YouTube donde tratamos de subir los podcasts también. Y más que todo utilizamos más Instagram y gracias por habernos acompañado en este rico diálogo con Agustín y haber conocido un poco más la teología y más que todo la teología de la liberación y los esperamos en el siguiente episodio.